Todo comenzó con una criatura bastante rara y antigua. A simple vista parecía inofensiva, pequeña, incluso algo simpática. Pero en cuanto tocó el agua, todo cambió. Se activó al instante, creció a una velocidad impresionante y empezó a extender unos tentáculos rojos por todas partes. Nadie había visto algo así antes. El profesor de ciencias, el señor Furlón, pensó que tal vez se trataba de un parásito, pero lo que pasó después fue aún más extraño. La criatura se duplicó a sí misma, dividiéndose en dos. Todos en el laboratorio estaban congelados del susto, y en ese momento, el bicho mostró una hilera de dientes afilados bajo su cuerpo gelatinoso. Se volvió agresivo y causó un caos total. El profesor Furlón intentó mantener la calma mientras sudaba frío, asegurando a los estudiantes que todo estaba bien. Pero la verdad era otra. Esa cosa no solo era violenta, también era muy contagiosa. Furlón decidió enviarla al Instituto de Investigación Biológica, sin saber que ya era demasiado tarde. La reina de esos parásitos ya se había infiltrado en la escuela, y su primera víctima fue el entrenador de fútbol, Willis. Después de la infección, empezó a comportarse de forma muy extraña. No paraba de beber agua, como si no pudiera saciarse, y en un momento dado, incluso se quedó parado bajo el rociador para empaparse. Esa escena tan perturbadora fue vista por Casey, un estudiante que no entendía lo que estaba pasando. Esa misma noche, ocurrió algo espeluznante. La directora Drake volvió sola a su oficina para buscar unas llaves, y de repente, apareció el entrenador Willis. Le dijo que solo quería pedirle prestado un lápiz, pero la directora pensó que se estaba propasando y, molesta, le dio un lápiz. Sin previo aviso, él se lo clavó en la mano. Todo sucedió muy rápido. Ella gritó de dolor, lo golpeó con las llaves, lo empujó y salió corriendo. Willis la siguió por el pasillo, pero ella logró abrir una puerta justo a tiempo, escapar y encerrarlo dentro. Pensó que estaba a salvo, hasta que apareció la señora Olsen. Sus ojos ya no parecían humanos, estaban vacíos, fríos. Entonces, sacó unas tijeras. La directora Drake no tenía escapatoria. A la mañana siguiente, todo parecía seguir con normalidad. Los estudiantes llegaron como si nada, sin saber lo que había ocurrido. Solo Casey sentía que algo no estaba bien. El entrenador, que antes era amable, ahora se comportaba como un ogro. Incluso le gritó a Casey sin ningún motivo, lo que le hizo sospechar aún más. Luego vio algo que terminó de confundirlo, la profesora de física entrando tranquilamente al baño de chicos. Así que fue a contárselo a Delilah, la editora del periódico escolar. Juntos decidieron investigar y se colaron en la oficina del profesor Furlón. Buscaron por todos lados, pero no encontraron nada raro, hasta que escucharon pasos. Se escondieron rápido en un armario. Entraron el entrenador Willis y la señora Olsen. Nada más llegar, comenzaron a beber agua desesperadamente, y hasta se echaron en la cara. Casey y Delilah, ocultos, escucharon cada palabra. Hablaban de que el profesor de física era demasiado viejo, que su cuerpo no servía como huésped para los parásitos. En ese momento, la enfermera Harper entró en la oficina. La señora Olsen cerró la puerta tras ella en silencio. Y entonces pasó lo peor. El entrenador Willis la sujetó de la cabeza, la empujó hacia el sofá, y su rostro empezó a transformarse en algo grotesco. Luego la eliminó, usando su lengua como arma. Delilah, horrorizada, cayó al suelo del susto, y sin querer, derribó algo. Era un cadáver. El cuerpo del profesor de física. El ruido alertó a Willis, que se acercó al armario. Justo antes de que lo abriera, Casey salió, lo golpeó con un palo y lo tiró hacia atrás. Agarró a Delilah y salió corriendo con todas sus fuerzas. Mientras huían, de pronto se toparon con alguien que no esperaban volver a ver, la directora Drake. Sí, la misma que creían muerta. Intentaron explicarle todo lo que había pasado, pero ella no les creyó ni una palabra. Para empeorar las cosas, cuando miraron hacia atrás, vieron a Harper, la enfermera que acababan de ver morir brutalmente, de pie como si nada. El susto fue tal que no se lo pensaron dos veces y salieron corriendo otra vez. Casey tropezó y cayó al suelo, mientras Delilah desaparecía corriendo, sin mirar atrás. Pero, curiosamente, ninguno de los profesores los persiguió. Más tarde, Casey regresó a la escuela acompañado por sus padres y un oficial de policía. Querían investigar lo ocurrido. La directora Drake los recibió con total calma, cooperando como si nada hubiese pasado. Incluso abrió el armario donde se suponía que estaba el cuerpo, pero lo único que había dentro era una muñeca de plástico. Nada fuera de lo común. Luego, la directora pidió hablar con el oficial a solas. Al cabo de un rato, salieron, pero ahora los ojos del policía tenían ese mismo brillo inquietante que ya había visto antes. Estaba claro que también había sido infectado. Cuando la policía se fue, Drake pidió hablar a solas con la madre de Casey, lo que disparó todas las alarmas. Sin pensarlo, Casey inventó que tenía que ir al médico solo para sacar a su madre de allí y alejarla del monstruo. Poco después, más profesores habían sido infectados. Se reunieron en grupo y empezaron a beber cubos de agua como si sus vidas dependieran de ello, sin descanso. Ahora ellos eran la principal fuente
fuente de contagio. Organizaron supuestos exámenes físicos y comenzaron a llamar a los estudiantes uno por uno a la oficina. Pero al salir, los chicos se veían diferentes, irritables, apagados, como si algo los hubiera poseído. Al igual que los profesores, comenzaron a hacer fila para beber agua compulsivamente. Todo esto hizo que a Casey se le encendiera una alarma en la cabeza. Recordó que esa extraña criatura se activaba con el agua. Inmediatamente reunió a algunos compañeros y corrieron al laboratorio, pero ya era tarde, el tanque estaba vacío. Los insectos habían desaparecido. Entonces lo tuvo claro, los extraterrestres ya estaban entre ellos, y habían tomado el control de toda la escuela. Mientras tanto, al otro lado del edificio, Zeke, el típico chico rebelde, estaba coqueteando con Mary. Ella no parecía resistirse, así que terminaron colándose juntos en el laboratorio de química. Justo cuando la cosa estaba empezando a calentarse, escucharon a Casey en la habitación de al lado hablando sobre extraterrestres y profesores poseídos. Zeke entró riéndose, listo para burlarse de él, pero no le dio tiempo a decir nada. El señor Furlón, el profesor de ciencias, apareció de repente. Les preguntó por qué no estaban en clase. Zeke, rápido como siempre, delató a Casey, diciendo que andaba difundiendo teorías locas. Ya se iba cuando el profesor lo detuvo. Casey intentó escapar, pero Furlón lo agarró del cuello y lo lanzó con fuerza contra la pared. Fue entonces cuando Zeke se dio cuenta de que la cosa era seria. Agarró el cortador de papel y, sin pensarlo, le removió 5 dedos al profesor. Pero esos dedos no se quedaron quietos, cayeron al suelo y empezaron a retorcerse como insectos, arrastrándose hacia las chicas. El señor Furlón golpeó a Zeke contra la mesa, y de su herida comenzaron a salir tentáculos rojos, lanzándose sobre él para infectarlo. En el último segundo, Zeke tomó una botella de diuréticos y se la echó directamente en el ojo. Furlón empezó a convulsionar salvajemente. Los parásitos no soportaban esa sustancia. Fue un accidente, pero también un gran descubrimiento. Esa sustancia podía eliminarlos. Ahora sí tenían una forma de defenderse. Casey guardó una muestra del parásito en un frasco y decidió llevársela a casa para analizarla mejor. Cuando salieron del laboratorio, algo ya se sentía distinto. La escuela, normalmente ruidosa y caótica, estaba demasiado tranquila. Los estudiantes se sentaban en clase, levantaban la mano con una sonrisa perfecta para responder preguntas, como si fueran parte de una especie de culto, o peor aún, como si ya no fueran ellos mismos. Después de clase, los pasillos estaban inquietantemente silenciosos. Nadie reía, nadie gritaba, ni una sola broma en el aire. Todo parecía indicar que el parásito se estaba extendiendo rápido, demasiado rápido. Muchos estudiantes ya habían sido infectados, y la escuela empezaba a parecer un lugar diferente. No podían quedarse ahí ni un segundo más, así que se subieron a un auto y escaparon a toda velocidad. Pero al encontrarse con unos policías en el camino, se dieron cuenta de algo aún peor. Ellos también estaban infectados. Dieron la vuelta de inmediato y salieron huyendo otra vez. El grupo se refugió en el laboratorio secreto de Zeke, su escondite improvisado. Allí, Zeke tomó uno de los parásitos y lo dejó caer en una jaula con ratones. Le echó una gota de agua, y lo que pasó fue espeluznante. El parásito se pegó al ratón casi al instante, formando una especie de vínculo. Zeke no dudó, eliminó al ratón, lo abrió con cuidado y sacó intacto al parásito. Luego de examinarlo, descubrieron algo que los dejó helados. Ese pequeño bicho no actuaba por cuenta propia, sino que era parte de una red más grande, una especie de mente colmena controlada por una reina. Y cuando un huésped era infectado, su voluntad quedaba completamente anulada. Entonces surgió una posibilidad. Si lograban destruir a la reina, todos los infectados se liberarían automáticamente. Por suerte, ya tenían una ventaja. Habían descubierto que los diuréticos afectaban a los parásitos, los secaban y los mataban. Delilah, sin embargo, pensaba que la mejor opción era huir antes de que fuera demasiado tarde, pero Casey no estaba dispuesto a rendirse. Él quería pelear. Creía que debían encontrar a la reina y acabar con ella. En ese momento, Stan hizo una pregunta que complicó todo. ¿Y si uno de nosotros ya está infectado? La tensión subió. Ni siquiera habían empezado la búsqueda y ya había desconfianza en el grupo. Zeke propuso una solución directa. Repartió la sustancia y obligó a todos a tomarla ahí mismo, como prueba de humanidad. Pero lo que descubrieron fue espantoso. Delilah estaba poseída. Apenas quedó al descubierto, empujó con violencia a Stan y salió corriendo. Casey le apuntó, pero sus sentimientos por ella lo paralizaron y no pudo disparar. Delilah, aún controlada por el parásito, aprovechó para destrozar todos los frascos con diuréticos y materiales de laboratorio, y luego escapó rompiendo la puerta. Ahora el grupo estaba en serios problemas. Con los suministros destruidos, decidieron que no había más tiempo que perder. Tenían que regresar a la escuela, encontrar a la reina y destruirla de una vez. La oportunidad perfecta era durante el partido anual de rugby, donde prácticamente todo el pueblo se había reunido. Si no actuaban pronto, todos iban a ser infectados. Mientras escaneaban entre la multitud, notaron a la directora Drake. Pensaron que quizás era la reina. Ella también los vio.
Le tendieron una trampa y la atrajeron al gimnasio. La derribaron e intentaron retenerla, pero no se lo puso fácil. Fingía estar confundida, suplicaba, trataba de manipularlos, hasta que Zeke le disparó. Para sorpresa de todos, la directora volvió a levantarse, y de su cuerpo salieron enjambres de parásitos, retorciéndose como si fueran cables vivos. Mary no lo dudó, le echó la última dosis de la sustancia en la cara. Zeke intentó detenerla, pero ya era tarde. Tras un grito espeluznante, la directora Drake finalmente colapsó y murió. Parecía que por fin lo habían logrado. Para asegurarse, Stan corrió hacia el campo para ver si los demás infectados volvían a la normalidad. Solo quedaban 2 dosis de la sustancia. Se llevó una con él, bajo la lluvia. En el campo, vio el cuerpo mutado del entrenador Willis, absorbiendo el agua como una esponja. En ese momento lo comprendió todo, se habían equivocado. Drake no era la reina. De vuelta en el gimnasio, la tensión era insoportable. De repente, Stan volvió empapado. Tocó la puerta y pidió que lo dejaran entrar, diciendo que la reina seguía viva. Pero Casey y los demás ya estaban alerta. Le arrojaron la última dosis de la sustancia y le exigieron que la usara. En lugar de hacerlo, Stan la dejó caer al suelo. Ya no había duda, él también estaba poseído. Y ahora, sin más sustancia, estaban completamente vulnerables. En medio del caos, Zeke recordó que aún quedaban algunos frascos en su auto. Sin perder tiempo, él y Casey decidieron escapar para recuperarlos. Pero en el camino se toparon con un grupo de estudiantes infectados. Tuvieron que esconderse debajo de un coche, y aunque el auto de Zeke estaba cerca, no podían alcanzarlo sin exponerse. Entonces Casey, sin pensarlo, se ofreció como señuelo. Corrió a toda velocidad y se metió dentro de un autobús escolar para despistar a los monstruos. Ahí se encontró con Delilah, la chica que le gustaba. Ella intentó manipularlo, diciéndole que quería que él fuera el único para ella. Pero Casey no cayó en la trampa. Subió al tragaluz del autobús, saltó desde el techo y corrió directo al gimnasio, con los monstruos tras él. La señorita Burke, su profesora de inglés, apareció totalmente desquiciada, con múltiples patas saliendo de su cuello. Aunque apuntó con su arma, se dio cuenta de que la criatura no buscaba pelea, sino su cuerpo. Atónito, Zeke huyó, alcanzó su coche, abrió el maletero y justo cuando pensó que podría escapar, la señorita Burke apareció de nuevo. «Hola, cariño», dijo con una voz siniestra. Saltó sobre el vehículo justo cuando él arrancaba. En una maniobra desesperada, Zeke aceleró, chocó contra otro coche y logró lanzar a Burke por los aires. El impacto provocó una explosión. Zeke salió del coche arrastrándose, herido pero aún aferrado a unas botellas de la sustancia. Una última figura monstruosa intentó sorprenderlo, pero logró disparar a tiempo. Por fin, la señorita Burke estaba muerta. En el gimnasio, la situación se volvía más tensa. De forma repentina, Mary atacó a Stokely. Para horror de todos, resultó ser la verdadera reina parásita. Su fachada dulce e inocente desapareció cuando se arrancó la piel, revelando su auténtica forma, un monstruo aterrador. Stokely y Casey corrieron tan rápido como pudieron, con la criatura siguiéndolos hasta la piscina. Allí, el monstruo se zambulló y nadó tras ellos con una velocidad inhumana. Tentáculos gigantescos salieron del agua, envolviendo a Stokely y arrastrándola hacia el fondo. El monstruo abrió la boca, dejando ver una hilera interminable de colmillos. Pero Stokely logró liberarse y Casey la ayudó a salir a la superficie justo antes de que el monstruo emergiera con un rugido salvaje. Ambos huyeron aterrados. Entonces, la criatura volvió a sumergirse y, al emerger de nuevo, tomó forma humana. Mary, como si nada hubiera pasado. Zeke llegó justo en ese momento, con la sustancia a mano, sin tener idea de lo que había ocurrido. A su izquierda estaba Stokely, a su derecha Mary, ambas acusándose mutuamente. Zeke no sabía a quién creer, pero Mary terminó confesando. Nunca había tomado su dosis de diurético, simplemente fingió. Así engañó a todos. Zeke, furioso, se abalanzó para golpearla, pero Stokely lo detuvo. También ella estaba infectada. En medio del caos, Casey actuó rápido. Agarró a Stokely, la encerró en una jaula y recibió de Zeke las últimas dosis de la sustancia. Decidieron separarse para buscar a la reina. No pasó mucho antes de que una sombra temblorosa apareciera en la distancia. Antes de que pudiera reaccionar, Zeke fue lanzado contra una pared y quedó inconsciente. El monstruo se acercaba. Casey retrocedía, aterrado. En ese instante, Stokely, completamente poseída, lo atrapó por el cabello. Cuando el parásito iba a entrar, Casey logró arrancarse un mechón y escapar. Corrió lo más rápido que pudo. El monstruo lo perseguía, destruyendo todo a su paso con sus tentáculos. Casey llegó a la cancha de baloncesto y encendió el interruptor de las gradas plegables. Se metió debajo de los asientos, justo cuando el monstruo se lanzaba tras él. El plan estaba en marcha. El monstruo tardó un segundo en darse cuenta, demasiado tarde. Las gradas se cerraron con fuerza, atrapándolo. Casey no dudó. Inyectó la sustancia directo en el cuerpo del monstruo. Este reaccionó violentamente, disparando cientos de parásitos hacia él. Casey cayó al suelo, gritando de dolor. Pensó que todo había
había terminado. Pero entonces, la sustancia hizo efecto. El cuerpo del monstruo comenzó a marchitarse. Los parásitos en el cuerpo de Casey se desprendieron uno a uno. Finalmente, la reina parásita murió. Con su muerte, todos los infectados fueron liberados. La amenaza se había terminado. Casey, quien arriesgó todo para salvar a la escuela, se convirtió en un héroe local. Y sí, al final, él y Delilah lograron estar juntos.